El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Apóyelo, arrime su caridad a esas manos generosas que con ancho ánimo los salesianos cuidan de ese hogar para jóvenes que están en alto riesgo de convertirse en malos ciudadanos en el futuro. Pero esta institución les forma, les hace buenos ciudadanos útiles que la patria necesita de ellos mañana. Apóyelo en la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, señores, es obligatorio que iniciemos nosotros el programa lamentando muchísimo esa noticia, tristísima noticia con la que en la madrugada, temprano, todo lo que nos despertamos temprano, fuimos sorprendidos con esa información de la muerte de Reinaldo Pared Pérez. Un hombre tan alegre como Reinaldo, tan caballeroso, una persona de buenos sentimientos, amistoso, siempre muy respetuoso, y es una poda realmente que nos hace la naturaleza, una poda al árbol, no solamente el árbol político del país, que fue él una de sus mejores ramas, y uno sabe que en la política se cometen errores, se cometen imprudencias, se hacen cosas que llaman la atención y en un momento dado usted puede hacer una crítica, pero eso es parte del diarismo de lo político y esas cosas uno sabe que pueden pasar. Y mucha gente podía entender que Reinaldo Pared Pérez era un hombre altanero, porque Reinaldo siempre impecable en su forma de vestir y hablaba siempre con su pecho bien erguido, un hombre de buen léxico. Y hay gente así, hay políticos, hay personalidades que son así, que se convierten muchas veces en personas que no le agradan a uno, pero le agradan a otro. Por ejemplo, su partido siempre fue fiel con él y él fiel a su partido, porque Reinaldo fue un hombre sin intermitencia en ese Partido de la Liberación Dominicana, hay que decirlo, siempre PLDista y siempre utilizando todos los escalafones para subir a las posiciones que alcanzó cimeras en ese partido.
Es decir, hizo carrera política en el Partido de la Liberación Dominicana y con motivos, diríamos, sobrados, pudo haberse ido de ese partido en la última etapa de la unidad de ese partido, cuando fue resquebrajada por las imposiciones, las trapisondas y esas maniobras típicas de la astucia y la mala fe en la política, de que él fue víctima incluso en su propio partido. Pero su enfermedad, que nunca la negó, pues puso con claridad al país cuál era su verdadero problema. No hay duda que le alejaba de la actividad política diaria, de ese trajinar político y más casi en medio de elecciones y esas cosas, y él tuvo que declinar su participación activa por recomendaciones médicas, él mismo lo había señalado. Pero Reinaldo podía tener motivo para haberse ido del partido, no se fue. O sea, cumplió cabalmente con su vida política en ese partido, sin intermitencia, esa es la verdad. Reinaldo, es muy lamentable que termine su vida en forma así tan brusca y realmente tan inadecuada, porque nadie quiere ver un familiar ir al suicidio, morir, como ya se ha señalado que fue por suicidio. Ahora, señores, aquí hay el mundo, porque es el mundo que está así, pero en República Dominicana hay unos despiadados, gente morbosa, gente mala, de sentimientos malos, malignos y diabólicos. Señores, publican una foto de las condiciones en que quedó el cadáver de Reinaldo. Una cosa tan íntima. La familia, me imagino, en forma tal vez inadvertida, algunos de los policías, si fue, o fiscales, qué sé yo, o médicos forenses que fueron allí a la casa de Reinaldo, hicieron fotos del cadáver y han puesto esta foto como si fuera o sea, el horror como noticia. Fotos que deben ser vistas, porque uno no va a negar que puedan ser vistas la familia y gente y la autoridad forense, qué sé yo, pero que no tienen que ser publicadas ni tienen que ser expuestas en esa forma. Ponerla en la red. Una cosa increíble, que la familia debe pedir una investigación de eso y ver de dónde puede surgir, quiénes fueron los primeros que llegaron a esa vivienda. Porque hay cosas que son, que chocan, y eso es un acto no solamente de imprudencia, es un acto de barbarie, porque es un acto para dañar a la familia del extinto Reinaldo. Una verdadera vergüenza para gente que haga una cosa igual, sin respeto por la dignidad de la persona, de una persona como fue, repito, como fue Reinaldo Pared Pérez, que Reinaldo fue un hombre caballeroso, lo repito. Usted no era del PLD, usted podía tener sus divergencias con Reinaldo Pared, pero Reinaldo era un hombre que siempre andaba de cara al sol. No era una persona que se escondía ni conversaba con usted, fuera usted conocido o no conocido, una persona, por lo menos yo no fui un íntimo de él, ni fui un amigo tan cercano, pero donde quiera que nos veíamos siempre me distinguía con saludo y yo a él también, con muchísimo gusto. Y más también sé que nosotros había cierta familiaridad, porque familiares míos casada con un tío de él, una sobrina mía casada con un tío de Reinaldo. Y entonces hay familiaridad, no hay duda de ello. Pero yo lamento mucho, es muy lamentable esa muerte de Reinaldo, porque Reinaldo, la verdad, su enfermedad nos
invadió a muchísimas personas de sentirnos un poco afectados, sus amigos y los conocidos de Reinaldo, al saber de una enfermedad tan agresiva como es el cáncer, principalmente ese cáncer de esófago que fue el que él sufrió. Y cuando lo supimos, porque él se lo manifestó al pueblo dominicano, uno se sintió también muy afectado porque sabe que es una enfermedad catastrófica y que hay que luchar duro con ella. Claro, no hay que dejarse vencer así sin luchar, porque eso no debe ser. Es una enfermedad que si usted lucha con ella puede salir a camino. No todo el que tiene un problema de cáncer ya es un muerto sentenciado. Claro, uno no sabe cuál era el diagnóstico que podía tener Reinaldo sobre su enfermedad y le condujera a esto. Un estado depresivo puede venir desde ahí, se deriva de ahí, o usted lo puede portar eso desde su juventud, de su niñez, qué sé yo, y entonces se manifiesta más luego, y entonces, usted cae en esa situación de quitarse la vida en forma tan abrupta, así, de un tiro en la sien. Penoso, muy lamentable, y mis condolencias a toda la familia de Reinaldo. Los Pared Pérez es una familia muy conocida porque todos han tenido posiciones destacadas en las funciones públicas. Y su hermana también, creo que tiene una hermana, y su madre, que es hermana de Mon Pérez, el esposo de mi sobrina, Mon, que era tío de Reinaldo, y son gente muy cercana a nosotros. La verdad que uno tiene que lamentar muertes como esa, porque es una de las mejores ramas del árbol político dominicano, porque es un hombre, el Reinaldo Pared, fue una de las mejores ramas, repito, de ese árbol político por su formación política, porque es que tuvo todo ese recorrido desde el estrato más bajo, digo, de las carreras electivas, que son los concejales, hasta la de ser senador y llegar a ser presidente del Senado por largo periodo también ahí, pero fue también delegado. Recuerdo que fue delegado ante la Junta Central Electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que es que ocupó todas las posiciones. Y la verdad que ese tipo de políticos se me parece mucho a mí, a esos políticos de Colombia. Que en Colombia hay una clase política que está formada para dirigir a Colombia, para gobernar en Colombia. En Colombia no se llega, por ejemplo, un presidente no llega así que de la noche a la mañana. No, usted tiene que llevar una etapa, ir quemando etapas, para entonces usted presentarse a la presidencia de la República. Pero en esos partidos tradicionales de Colombia, que eran dos, el Partido Liberal y los conservadores, pero ahora creo que han cambiado mucho las cosas, pero el modelo a seguir es el mismo en todos los políticos. Usted comienza como concejal en una zona. Primero, cuando usted tiene brinda algunos rasgos de que usted va a dedicarse a la política. En Colombia, usted es joven. Esos partidos le buscan la posición, por ejemplo, en una embajada, usted es consejero, y Luis entonces tiene ese roce diplomático. Luego regresa a Colombia y entonces usted participa como concejal, y de concejal puede ser alcalde, y de alcalde va a diputado, y de diputado va a senador, y de senador entonces puede aspirar a la presidencia de la República. Y en eso Reinaldo cumplió el papel completo del político que se forma, que se prepara. Por eso
fue esa decisión de Reinaldo tan responsable en el 2019, cuando se estaba haciendo la campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana, los precandidatos que todos optaban a ser seleccionados por su propio partido, incluso como yo recuerdo que de los 31 senadores, no sé cuántos eran los senadores, 31 no, pero creo que eran como 28 o 29 senadores del PLD. Reinaldo tuvo el apoyo de 15 o 17 senadores. Prácticamente todos los senadores del PLD le brindaron su apoyo a Reinaldo. Reinaldo era prácticamente un candidato, era un tipo de peso entre los precandidatos. Y su cercanía con el liderazgo y con Danilo Medina como presidente, con Leonel Fernández como presidente del partido y como presidente 3 veces de la República y sus compañeros, Reinaldo, ya después que Leonel salió, por ejemplo, pudo haber sido el candidato, o era el candidato ideal del PLD, porque ya no quedaba ahí gente con el nivel de él. Pero el señor Danilo Medina, un hombre que vino transformado, convertido en una suerte de Satanás, como dicen para ese Partido de la Liberación Dominicana, que vino como un viento de dañarlo todo, y entonces impuso esa figura desteñida, anémica del señor Gonzalo Castillo, y la impuso por encima de todo. Y entonces el propio Reinaldo se dio cuenta cuál era la actitud que había ya de parte del Ejecutivo, del presidente, que ya tenía una inclinación por ese candidato malo, inadecuado para un partido como ese partido y para gente como Reinaldo, competir con un hombre como Reinaldo e incluso algunos otros más que también son militantes viejos del PLD. Y entonces él rechazó seguir en la lucha porque se dio cuenta que no iba a ser el ridículo allí o haber sido humillado entonces por esta participación tan inadecuada de que un presidente de la República luche contra un propio compañero de su partido, y más un hombre como fue Reinaldo, tan importante para los triunfos de Danilo Medina y de Leonel Fernández. Fueron los dos presidentes que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana. Pero es muy lamentable, penosa, una noticia que muy triste, y sé que en las filas del PLD se sentirá y en el país se siente la pérdida de un político, un verdadero político, formado como abogado, pero formado como un verdadero político, Reinaldo Pared Pérez, que en paz descanse. Bueno, el gobierno dominicano, presidido por el presidente Abinader, tuvo en mente, tuvo sus planes, recapacitó con respecto a la proyectada o la nunca propuesta, porque no se propuso la reforma. Se habló de la reforma, pero no se detalló la reforma fiscal. Pero uno pensando, ¿ustedes se imaginan que el presidente hubiera anunciado la reforma? Porque sí, sí y sí, sí o sí, como dijo Rijo y el propio ministro de Economía. Y que al mismo tiempo que se anunciaba esa reforma, se le dijera al país, mire, estamos desmontando este subsidio a la electricidad. Por lo cual, además de la reforma, le vamos a montar un aumento muy significativo a la tarifa eléctrica. Y que hoy, desde luego, ya la tarifa eléctrica, diríamos, fue ayer. Pero hoy, entonces,
anunciaba el gobierno el alza en los combustibles. Bueno, que sube la gasolina premium, sube la gasolina regular, sube el gasoil, y otros fueron congelados los precios de los combustibles, pero semanalmente se aumentan los combustibles. Entonces, ¿dónde hubiera terminado estas cosas? ¿O por dónde anduviéramos? Uno no sabe. La verdad que hay que decir que fue juicioso el presidente. Ahora, este asunto de la tarifa eléctrica, así como está diseñada, sigue siendo una pesada losa encima de la espalda de la clase media y media baja. Porque hasta la clase media alta se va a sentir afectada, no hay duda, pero tiene mejores ingresos y el nivel de vida y qué sé yo, y la gente puede soportar. Si usted tiene un aire acondicionado central en su casa, usted no tiene que tener ese aire todo el tiempo encendido, entonces usted tiene que reducir el consumo, y entonces, bueno, pero son viviendas o apartamentos o casas, residencias que tienen muchísimo consumo, y bueno, y uno sabe, son los patios iluminados con lámparas, y entonces se consume muchísima energía. Pero esos son conscientes que eso se tiene que pagar. Ahora, una clase media y media baja, que vive de pensiones, otros de ahorros que se lo va comiendo inclusive la misma devaluación que es normal, y que, haciendo un paréntesis, tenemos que decir que el peso dominicano en el último año se ha fortalecido, gracias a Dios, que se ha fortalecido, porque tenemos unas buenas reservas. Pero es muy lógico que los ahorros de cualquiera que esté retirado, algo, se van convirtiendo, cada día se van disminuyendo porque el dólar se encarece, o mejor dicho, el peso se desvanece ante el dólar, y entonces usted pierde de sus ahorros, se debilitan. Ahora, esa tarifa, así como está planteada, el muy pobre, ¿qué sería un consumo de 200, 300 kilos al mes en una vivienda pobre? Esa gente apenas bombillo, televisor, abanico. Pero es muy difícil que pueda tener un aire acondicionado, a menos que usted viva en un barrio marginal que está al lado de un barrio rico. Y entonces usted toma la luz de ahí y la luz le llega, su energía, usted paga una energía muy baja y el barrio que está al lado paga una energía muy cara. Pero usted tiene su aire acondicionado y tiene de todo. Y yo no voy a mencionar barrios para no herir susceptibilidades, como dicen, porque hay vecinos, hay personas que viven en comunidades barriales que hay, no necesariamente en las periferias, sino cerca de barrios ricos o de barrios de clase media, de clase más o menos, clase media alta. Hay unos bolsones de barrios humildes, muy hacinados, y que usted oye los aires acondicionados encendidos, o los freezer de los colmados, de los colmadones. Usted lo ve, y la cerveza, enfriándola ahí en freezer, que consumen muchísima energía, pero pagan cero. Tal vez se la roban la luz, como se dice. ¿Y quién le cobra? Entonces, esa clase media va a cargar con ese consumo que se roban, que la clase baja o lo de la periferia o los más pobres, o que los subsidios que se le dan a eso tienen que ser pagados por la clase media, porque ni siquiera entonces en el esquema de pago o de tarifa, de nueva tarifa, los consumidores más poderosos, más grandes, son los que van a pagar menos. Y uno como que no entiende ese tarifario. Porque, señores, un hogar que consuma 600 kilos, según este cuadro,
presentado por el periódico Diario Libre. 600 kilos. Tarifa actual, 4.980,25. Cuestan esos 600 kilos. Que ese es, diríamos, esa es una clase media baja. Consume ahí. Que puede o no prender aire, pero tiene 2 televisores. No prende el aire con frecuencia. Tal vez en horas muy calurosas, para usted prende su aire 2 horas y enfría la habitación y usted termina durmiéndose con su abanico de techo. Pero usted tiene un par de televisores, usted tiene una nevera o 2 neveras, usted tiene 10, 15 bombillos, 10, 7, 8, usted puede encender los bombillos, lámparas de mesa, abanico en otras habitaciones, tiene una lavadora, no tiene secadora, a pleno sol usted seca, pero usted vive en un barrio que se considera un barrio residencial, a usted le cargan esos 600 kilovatios. Tal vez usted no lo consume, porque yo siempre he dicho que las distribuidoras no confían en sus propios contadores. Es decir, yo pongo un contador, me lo pone la empresa, ese contador, no lo pongo yo, lo pone la empresa. Y yo, cuando voy a hacer el contrato, le digo a la EDE, me preguntan, ¿cuántos aires usted tiene? No, yo tengo 17 aires instalados. Ah, pero usted va a pagar mucho dinero. Ajá. No, yo no voy a pagar más que 5 pesos, o 10 pesos, o 100 pesos, o 1000 pesos. ¿Y por qué? Porque yo no lo voy a prender todos los aires. O usted no me está poniendo un contador, usted no me está poniendo un medidor. Pues yo sé, si cuando prenda 17 aires, yo sé lo que voy a pagar, porque yo sé que eso es una cosa imposible de sostener. Ahora, que si yo le digo a usted que tengo 4 o 5 aires instalados en mi casa y yo prendo uno de ellos, usted no me puede cobrar porque yo tengo 5 aires instalados. Ah, porque usted tiene un potencial consumo de tanto, entonces ¿para qué usted me pone el contador? Si el contador es para medir precisamente mi consumo, entonces tiene que medir lo que yo consuma y no lo que usted crea o potencialmente entienda que yo voy a consumir. Ese es el primer fallo que tienen las distribuidoras, que no confían ni en sus propios medidores, no confían. Algo increíble. Y entonces usted pide una revisión y siempre está bien el contador. Bueno, pues está bien. Si el contador está bien, entonces debe registrar que yo no prendo el aire. Ah, pero usted va a dormir sin aire, teniendo usted su aire instalado. Y si a mí me da la gana de dormir sin el aire prendido, encendido, entonces el contador se va a disparar igual si te ha apagado que si estuviera prendido. Entonces esas cosas son las que hacen que uno se sienta realmente afectado o apuñalado por las mismas instituciones deficitarias. Entonces, el que consume 100 o 200, aquí dice, paga 481 pesos. O 1000 pesos el que consume 200, una casa modestísima. Entonces, los aumentos, la diferencia son 25,27 al de 100, pero el de 500, el de 600 pagaría 75,04. El de 700 vamos a poner, que es una clase media, vamos a llamarle así, una clase media, gasta 700 kilos. Si consume esos 700 kilos, él pagaría 6.145,63. Pero le agregarían 79,38. Es la diferencia que se le va a aplicar. Sin embargo, después de 700, los que consumen mucho, entre 800, 900 y 1000, entonces pagaría, el que consume 1000 pagaría 31,71. O sea, es algo injusto. ¿Quiénes van a pagar? ¿Quiénes van a pagar el caos? ¿Y quiénes van a pagar la deficiencia que tienen las EDE, de las cuales vamos a hablar de su administración, pero después de la pausa?
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Pequeños negocios. Oigan esto. Un negocio que consuma 100 kilos tiene un aumento de 16,72. La tarifa de noviembre, la tarifa actual son 734. Pero ya a partir del 1 de noviembre serían 751,39. Ese le están aumentando 16,72. Ese es un pequeño negocito, una pulperita, vamos a llamarle así, una pulpería o una pequeña empresita que usted tenga en la casa, qué sé yo, una maquinita para hacer empanadas, qué sé yo, una cosa de esta. El que consume 700 kilos, le suben 58,72. Pero el que consume 800 kilos, 13 pesos le sube. Es decir, esto en vez de ser un subsidio o mejor dicho, un castigo progresivo, estamos hablando de un castigo regresivo. Es decir, al más pequeño, al que menos gaste, el que más lo cargan. Le cargan pesado con este aumento de tarifa, que es inconcebible. Entonces los grandes consumidores, usted consume 48,000 kilos, señores, 48,000 kilos, una empresa grande, un comercio grande, 48,000 kilos, ese pagaría 462,580. Pero lo único que le suben son 1,000 pesos con 54 centavos, o 1,054 pesos, perdón. Óigame, 1,054 pesos. Entonces usted consume 48,000 kilovatios. Es decir, ¿a quién se premia? A los grandes consumidores o a los grandes gastadores, consumidores de energía. A partir de 700 son privilegiados. Pero es lo que yo he dicho. Un negocio que esté en Los Praditos, yo voy a poner ese ejemplo de Los Praditos, paga probablemente menos luz que tal vez que la que yo voy a pagar. ¿Por qué? Porque miren cómo que se pone, cómo es que se mide o cómo se estima la medición o la pretensa medición que hacen las EDES. ¿Dónde usted vive? Bueno, yo vivo en Naco. Pero si usted vive en Naco y usted tiene 3 aire acondicionados, usted tiene que pagar 12,000 pesos de luz. ¿Y por qué? Porque usted vive en Naco y tiene 4 aire acondicionados. Y entonces, digo, sí, está bien, yo vivo en Naco, pero ya a mí me da la gana de no prender los aire acondicionados. Pero usted no sabe que yo no lo prendo, o no saben que yo lo prendo. Vamos a suponer que ustedes desconocen. Solamente sospechan que si yo lo prendo los 4, yo tengo que pagar 12,000 pesos. Bien. Pero ¿y para qué usted me pone el contador? No es para que me mida mi consumo. Entonces, si yo declaro que tengo 4 aire acondicionados y vivo en Naco, ¿cuál es la diferencia de que yo pueda vivir en Los Praditos y entonces a mí los 4 aire acondicionados
prendido incluso los praditos, pagan menos que yo, porque yo vivo en Naco, y entonces usted vive en Naco y tiene 4 aires, pero resulta que yo, para que tengan esos 4 aires, una justificación de que usted me quiera cobrar, yo tengo que prenderlo, y el contador que usted me instala ahí, debe registrarlo el consumo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí a todo el que le ponen un contador, le tienen de confianza. Entonces la compañía no cree ni siquiera en el propio contador que le instala a usted. Y entonces, es un negocio, como se dice, hecho como si fuera una especie de embudo. Porque el subsidio hay que desmontarlo bien. Uno sabe que el Estado está forzado pagando, qué sé yo, 174 mil millones de pesos, una cosa de loco. Uno sabe que eso es imposible sostener eso, pero resulta que lo que pagamos la luz, somos los que tenemos entonces que cargar pesado para auxiliar y subsidiar a los que no pagan luz, pero que consumen luz. Yo muchas veces paso por los puentes, el Duarte o el puente Mella o el puente Juan Bosch o el Sánchez, y usted ve los hogares con su bombillo encendido. A las 10 de la mañana usted ve los bombillos encendidos porque no le importa un bledo, porque no pagan la luz. Y entonces el bono luz para los más pobres, bien, pero los más pobres, ¿por qué tiene que pagar la clase media? Por los más pobres. ¿Y por qué los grandes consumidores también no aportan para pagar el subsidio de los más pobres, de los que no pueden pagar, o de los que viven en el hacinamiento, donde casi es imposible llevar un registro, un control? Pero hay que buscar mecanismos que acerquen a la persona, que lo acerquen al pago, a que contribuyan con algo, porque usted va a la casa más humilde de aquí y tienen celulares de alto valor, y pagan las telefónicas, no le dan un minuto a nadie, ni le ceden internet a nadie, usted tiene que pagar el servicio. Y el más pobre llega con una, diríamos, con una firmeza y con una efectividad del pago, donde la morosidad es cero. En las telefónicas no le regalan nada a nadie. Y el más pobre, repito, va y paga su teléfono. Ahora, si usted intenta cobrarle la luz, que él gasta, que incluso cocina, incluso con unas estufas que preparan ahí con una resistencia en un blog, en un ladrillo, y le ponen una resistencia, pero esa resistencia gasta eso es un lote de energía que gasta. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Darle apagones para que la gente, entonces, el consumo que tengan sea más bajo. Pero entonces viene la protesta, y si usted no le manda la luz, entonces viene la protesta, viene a la calle. Habla a la calle y viene la ebriedad colectiva. Entonces el país no puede seguir viviendo así. Entonces tenemos que buscar mecanismos para que esas EDES sean más efectivas, por lo menos reduzcan sus pérdidas. Y usted sabe lo que es pagarle $1 millón de pesos a un administrador de una empresa quebrada, como son los casos de EDESTE, o de EDESUR, o EDENORTE. Entonces son 3 empresas del Estado que son deficitarias. Esas cosas como que siempre históricamente estamos viviendo en esta democracia, una democracia prácticamente manos arriba, de esa el estado de pobreza, pero que el estado de pobreza hay que buscar un mecanismo de que se compense, no solamente una sola clase compense a los más pobres. Y ese esquema tarifario lo que le dice a usted que quienes van a pagar las deficiencias del sistema eléctrico, quienes las van a pagar son los consumidores de esa franja media. Los muy bajos pagan poco, aunque van a pagar algo. Los que son medibles, a lo que se le pueda medir o controlar su consumo, o estimar su consumo también. Y los grandes consumidores, las grandes empresas, los más ricos, porque ningún dueño de una empresa grande que consuma 48 o 50 mil kilos es una persona que vive, ese tiene villa en los mejores resorts del país.
Pero esas cosas realmente yo creo que van a tener que ser sopesadas. Por eso decíamos, si el gobierno que no deja de tener sus amenazas, porque esa tarifa, ese subsidio, desmontar ese subsidio, siguen los impuestos, todavía hay muchos impuestos que uno sabe que son fuertes, pagos de anticipo, otros que son el precio de los combustibles, esa inflación extranjera que llega por los fletes, transportes, los commodities, etcétera, la delincuencia por otro lado. Es decir, el gobierno, aunque se liberó, vamos a llamarle así, de la posibilidad de sentir la convulsión social por efecto de una reforma fiscal planeada y devuelta por el propio Poder Ejecutivo con la locución del presidente, pero todavía las amenazas siguen, porque repito, es un impuesto que se va a sentir, ese de la tarifa. Precio de los combustibles caros, pasajes caros, alimentos caros, problemas de delincuencia, más los problemas menores, que los hay siempre en una especie de bolsones, como son esos pagos de las liquidaciones y esas cosas que hemos visto que se han quedado ahí. Por ejemplo, el director del Correo, ese se ha dado el lujo de burlarse del propio presidente de la República. Porque ese señor ha dicho, sí, yo voy a pagarle a los que votaron, a los votados, a los liquidados, pero no son liquidados, no le han pagado. Y es mentira, le pagaron a 3 para dejar callada a la opinión pública, que hizo un escándalo con eso. Y el señor le pagó a 3 y ya la palabra del presidente se fue al suelo. Pues el presidente es el primero que ha dicho que le paguen a los que han suspendido o cancelado en la administración pública. Pero sigue el de Correo, irresponsable. Pero así está lleno el gobierno de muchísimos irresponsables que han puesto la palabra del presidente también en el suelo. Pero esa gente son bolsones de críticas y de problemas que generan inquietud en mucha gente. El gobierno tiene que asumir todas esas protestas, muchas veces, diríamos, sordas, se ven pequeñas porque son 2 o 3, se piensa que eso no, pero eso crea malestar. Porque la gente se siente también, se solidariza con ellos. Porque si a usted lo botan de un empleo y usted dice que está pasando hambre y que tiene un dinero que se ganó y no se lo pagan, usted, si ese dolor suyo lo siente el otro y lo ve con preocupación y se molesta. Y entonces, ¿qué se gana el gobierno? Más adversarios. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, les invito
como todas las semanas, a leer el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, recuento de maquinaciones en tiempo de pandemia. El doctor Castillo, con todas sus reminiscencias, la respuesta, la pregunta, señores, una labor intelectiva o intelectual de mucho esfuerzo, producto de ese recto juicio de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo y sus luces que siempre están bien encendidas, bien luminiscentes. El doctor Castillo también, ese emite luz cuando habla. Así que les invito a que lean Recuento de maquinaciones en tiempo de pandemia. Bien, con el tema que tratamos, el gobierno se ha comprometido a un mejor gasto, han señalado, y a estimular el crecimiento económico, que es muy importante. Porque el déficit fiscal y el gasto, reducción de gasto o mejor gasto público, no solamente se consigue con la buena calidad del gasto. Es decir, usted puede reducir el déficit controlando esos gastos superfluos, como hemos dicho. También estimulando el crecimiento económico. Y el presidente habló de eso en su discurso. Bueno, vamos a recuperar nuestra economía, vamos a trabajar para que el crecimiento siga. Y es correcto. Incluso las políticas que ha seguido Héctor Valdés a través del Banco Central, que todo el mundo sabe que en este gobierno ese es el funcionario mejor valorado y de los últimos 20 años ha sido el funcionario público mejor valorado, ha dicho Manuel Fermín. Y lo digo por dos razones. Porque soy amigo de Valdés, bien, me pueden señalar eso. Pero también porque como gobernador del Banco Central ha aprobado que es un hombre de ideas claras, de políticas monetarias que son estimulantes y que en los peores momentos ha mantenido la estabilidad macroeconómica, porque no es de ahora. Fíjense la respuesta de Valdés, con esa inyección de 215 mil millones de pesos de flexibilización monetaria. Eso ha estimulado la economía. No vamos a decir que yo nunca he negado que eso puede también generar un poco de inflación. Además de la extranjera puede generar un poco de inflación porque uno sabe que es una masa de dinero que anda también en la calle. Tasa de interés baja, etcétera. Pero Valdés ha sido efectivo y eficiente en los últimos 20 años. No es esta la única crisis de la pandemia. ¿Cuántas veces yo he hablado de esa crisis del 2008? Petróleo a $140 el barril y más. Los alimentos. Que Estados Unidos, que es uno de los mayores exportadores de arroz del mundo, con racionamiento de 5 a 5 libras. Fundas de 5 libras a sus propios consumidores. Estados Unidos. Imagínense ustedes, China prohibiendo, y Vietnam y Tailandia prohibiendo las exportaciones de arroz. Eso fue una crisis alimentaria. La crisis de energía, la crisis financiera. Y la economía dominicana no se contaminó prácticamente. Valdés ha dado toda esa respuesta en todos los tiempos de crisis. O sea, es un funcionario probado. Esa es la pura verdad. Entonces, el crecimiento económico ha sido una garantía del Banco Central en los últimos 20 años. Con crisis importada y con crisis interna, ahí está, las pruebas están ahí. Entonces, por ese lado, el gobierno puede hablar de que seguirá dándole apoyo, respaldo al crecimiento económico, y la mejor prueba es que el propio presidente de la República confirmó a Valdés en su cargo. Ahora, hay una serie de espacios, vamos a llamarle así, de recaudación que el gobierno tiene que atacarlos. Porque es muy cómodo cobrarle a lo que estamos fácil, como dicen, de localizar. Pero resulta que hay una evasión, según los técnicos, de 254 mil millones de pesos. ¿Quién evade? Impuestos sobre la renta e ITEVI. El ITEVI es un robo. El que cobra un ITEVI no se lo paga al Estado, le está robando al país.
ese es pasible de ser sometido a la justicia. Entonces hay que cobrarle el ITEVI, pero hay que exigirle que lo devuelvan al Estado, al impuesto interno, a la Dirección General de Impuestos Internos, es decir, a las arcas del Estado. Ahora, eso es por la parte del ITEVI. Pero ¿y la evasión del impuesto sobre la renta? Ustedes saben los profesionales, los comerciantes que ganan miles, cientos de miles, millones de pesos y no pagan impuestos. No están en el sistema, o el sistema no lo puede perseguir, no encuentra mecanismos para cobrarle, pero aquí hay mucha gente que gana mucho dinero. Aquí fácilmente un taxista, tal vez, vamos a poner un taxista. Un taxista puede ganar 50 o 60 mil pesos al mes y no paga impuestos. ¿Y entonces un tipo que tiene un salario de 35 mil pesos, 40 mil pesos, entonces ahí tiene que pagar impuestos. ¿Y cómo es posible eso? O usted pasa 4 anuncios aquí, tiene que ir a pagarle una millonada allí a la Dirección de Impuestos Internos. Entonces los que somos localizables nos dan machetazos, como dicen. Pero entonces los que no son localizables, 254 mil millones de pesos hay ahí. El Estado tiene una cantera donde ir a buscar dinero. La corrupción incluso, el dinero de la corrupción no solamente el lavado de activos, la corrupción de las drogas, la corrupción administrativa que va del gobierno. Ahí están la gente ¿cuánto dinero se ha perdido del Estado? Y no hemos recogido 100 pesos. Vamos a ver qué dicen los juicios. Yo leí ayer un artículo que me dejó con una preocupación, no una preocupación, sino me dejó con una inquietud. El señor José Luis Tavera, que es un señor que escribe, que es un intelectual, que escribe todos los jueves en el periódico Diario Libre. Lo de Danilo es una resaca, refiriéndose a lo que el señor Danilo Medina señaló en La Vega. Pero en este artículo yo subrayé esto que él explicó, dijo aquí. Dice él, jugaron con las subcontrataciones, aumentaron a cifras impensadas las comisiones de reverso cobradas a contratistas, refiriéndose al funcionariado de Danilo Medina. Mantuvieron a exfuncionarios en nómina a través de asesorías eufemísticas. Eludieron con múltiples prácticas los sistemas de contrataciones públicas. 2 puntos. En fin, diseñaron métodos nunca ensayados para la defraudación pública, como los que conocerá el país en los próximos 4 meses. Eso me ha dejado a mí. ¿Qué va a pasar en los 4 meses? Este señor que escribe eso fue de los abogados contratados por el Poder Ejecutivo. 8 abogados para recuperar el dinero robado al Estado. Puntualizado a sí mismo por el Ejecutivo. Creo que hasta en el decreto lo dice, el decreto que escoge esa gente. Pero ese señor dice que en 4 meses. ¿Qué quiere eso decir? En 4 meses se citará a Danilo Medina, se citará a la gente del comité político, se citarán a los grandes varones de la corrupción pasada. Porque está hablando un abogado de 8 abogados que contrató el Estado. Ese es un abogado prominente del grupo. Y dice él que el país conocerá en los próximos 4 meses todos esos métodos nunca ensayados para la defraudación pública. ¿Qué va a pasar? Eso es un anuncio por un abogado, repito, de los contratados por el Poder Ejecutivo para recuperar lo robado. Es decir, lo que viene, entiendo yo, que en enero o en febrero vendrán juicios severos todavía, o vendrán apresamientos o imputaciones, nuevos juicios, porque él mismo sustenta una de las querellas más importantes contra Danilo Medina por 1.400 millones de pesos y no la han movido, él representando ese mismo abogado. A la Fundación Masada de la Sociedad Civil de Santiago, que junto a Participación Ciudadana tienen una querella por ese valor de 1.400 millones de pesos pago por el gobierno de Danilo Medina al señor Joao Santana. Es decir,
El gobierno tiene muchísimos mecanismos para cubrir su déficit, cobrando y al mismo tiempo exigiéndole a sus amigos políticos correligionarios, como el caso de los senadores y los diputados y todo lo que estén devengando, una serie de prebendas políticas de los políticos, pensiones antojadizas, pensiones hechas, como dicen, ¿cómo sería eso? Bueno, con su propio diseño. Son pensiones autogestionadas por quienes se han pensionado. Y así hay centenarios, miles de pensiones que el Estado es que está pagando esas pensiones hechas en forma autocomplaciente por los funcionarios pasados, como yo he señalado. Usted sabe la cantidad de pensiones que hay de legisladores que van y sirven 3 años allí o 4 años, jueces que sirven 2 años, 1 año, 4 años y ya tienen pensiones súper millonarias. Entonces, es que el Estado está mal diseñado o está mal administrado y entonces ese Estado hay que tratar de desmontar ese Estado elefantiásico y llevarlo a la realidad. Pero para llevarlo a la realidad es necesario, presidente Abinader, atrévanse, como aquel dedo acusador que yo tantas veces he citado en este programa. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.